este día a un nuevo tiempo en Betel B1. Somos uno. Qué bendición poder estar una vez más con ustedes, conectados, y le damos la bienvenida a todos los que están ahí conectados y a los que se van conectando poco a poco a medida que avanzamos este tiempo de Betel B1. Como ya ustedes han sido testigos en las semanas previas, Dios nos ha permitido tener invitados especiales durante cada uno de los tiempos de Betel B1 entre semana. Y hoy no es la excepción. Hoy tenemos también un invitado muy especial. Pero antes de decirles quién es el invitado, yo quiero que reflexionemos por un instante, por unos segundos, en lo que dice la palabra en Hebreos capítulo 11. Y dice la palabra: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no vemos. Así que cuando pensamos en la fe, pareciera que no es posible tocarla, percibirla o ser de alguna manera palpable para nosotros. Sin embargo, la palabra nos dice que es una certeza, una convicción. Es decir, que yo no necesito tocarla, yo no necesito verla, solamente necesito creer, necesito estar convencido. Así como ninguno de nosotros podemos tocar el viento, no lo podemos agarrar en nuestras manos, pero lo podemos sentir y podemos estar seguros de que el viento existe. De la misma manera, la fe tiene que ser esa fuerza que viene desde nuestro espíritu y que nos da el convencimiento de que lo que es imposible para nosotros, para Dios es posible. Y es la fe la que realmente nos une a usted y a mí. Es la fe la que nos hace uno en Cristo Jesús. Es la fe la que nos une como familia de Dios. Y es por eso que hoy estamos en torno a este tiempo de Betel B1, porque nos une la fe. Y no importa en el lugar donde tú estés ahora, de donde nos estés sintonizando, no importa en qué circunstancias puedas estar, hoy nos une la misma fe. Y yo quiero creer, no solamente por mí, sino también por ti, de que Dios está haciendo cosas buenas y nuevas en tu vida, pero las seguirá haciendo. Creemos poderosamente en que Dios está queriendo hacer cosas nuevas en este tiempo, a pesar de todo lo que estamos viviendo alrededor del mundo. Pero hoy más que nunca necesitamos unirnos con esa común fe que nos lleva a ser más fuertes en Cristo Jesús, que nos lleva a derrumbar cualquier obstáculo, que nos permitirá decirle a una montaña: muévete de aquí a acá, y lo va a hacer, porque para todo el que cree, todas las cosas son posibles. Así que yo quiero animarte. Si quizás tu fe ha estado un poco débil, fortalécete en este día. Créele al Señor, recibe lo que Dios tiene para ti en este día, y que el Señor y el Espíritu Santo toque tu corazón de una manera tan poderosa que al terminar este tiempo tú puedas decir: hoy mi fe ha sido fortalecida, revigorizada, y puedo sentir que hoy creo más de lo que creía hace un rato o más de lo que creía en otro tiempo. ¿Por qué? Porque la fe es lo que tú y yo necesitamos para poder tener la victoria. Así que quiero que oremos en este tiempo y damos gracias a Dios. Padre, te doy gracias en esta oportunidad. Gracias por este tiempo maravilloso que tú nos concedes, en donde podemos, Señor, alrededor de este canal de comunicación, reunirnos, Señor, y poder darte honra, gloria y alabanza a ti, Señor. Gracias, porque en ti están reunidas todas las cosas, y eres tú, Señor, la fuente de nuestra fe. Tú eres el que nos ha otorgado la fe como ese regalo, como ese don. Cada uno tenemos, Señor, una medida distinta, pero siempre será suficiente para poder hacer proezas en ti, Señor. Yo creo que hoy tú obrarás de una manera poderosa y sobrenatural. Bendigo la vida de todos los que están conectados, de todos los que están viendo, de los que se van conectando poco a poco, de aquellos que verán este video posteriormente. Y creo, Señor, que tú harás cosas grandes en sus vidas. Hoy disponemos la mente y disponemos el corazón para que tú nos hables, para que tú nos ministres, pero también, Señor, nos disponemos para adorarte, para glorificarte y para bendecirte, porque somos uno en ti. Tú hiciste posible que hubiese esa unión, Señor, en medio de todas las diferencias que tenemos, Señor. En ti hoy somos uno, y es la fe la que nos une. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bienvenidos una vez más
a Bethel B1. Este tiempo será un tiempo poderoso, un tiempo sobrenatural. Prepárate para adorar a Dios por unos minutos, pero tenemos también un invitado muy especial y estamos muy felices, mi esposa y yo, de poderlo recibir y poderlo tener en este tiempo con nosotros. Al pastor Eduardo de la Torre, fue parte de nuestro proceso ministerial, nuestro mentor y pastor en años atrás, con el cual pudimos trabajar hombro a hombro, mano a mano, y Dios nos bendijo tanto a través del ministerio que él tiene en la ciudad de Medellín junto con su esposa, la pastora Nubia, y con todo el equipo que hace parte del Centro Familiar Cristiano en Medellín. Así que hoy tenemos a este invitado muy especial compartiendo la palabra de Dios con nosotros, así que no te lo vayas a perder, porque Dios quiere hablar a nuestro corazón hoy. Así que adelante, adoremos a Dios y posteriormente recibamos la palabra de Dios. Bendiciones. Señor, declaramos que tú eres nuestro Dios, te damos el honor. Ya no somos esclavos del temor, te alabamos, Señor. Te cantamos con nuestro corazón. Sobre el cielo y la tierra, tú eres Señor. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra, tú eres Dios. Tú eres digno de recibir el adoración. El honor sea a ti. Eres digno de gloria. Sobre toda la tierra, tú eres Dios. Tú eres digno de recibir tu adoración. Todo el honor sea a ti. Te alabamos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios, tú eres el Dios de amor. Ya no somos esclavos del temor, hoy te adoramos, Señor. Te cantamos con nuestro corazón, te damos todo el honor. Sobre el cielo y la tierra, tú eres Señor. Eres digno de gloria.
pedimos, Señor, que se haga tu voluntad aquí, Señor, te lo pedimos, Padre, hazlo. Eleva una oración al cielo, Él está aquí. Haz una oración que el Padre está escuchando, su oído está atento.
a orar, Señor. No queremos, Señor Jesús, preocuparnos por nada más que agradarte a ti, Señor Jesús. Nuestro pan, Señor Jesús, que sea tu voluntad, Padre. Que nuestro abrigo, Señor Jesús, sea obediencia a ti, Señor Jesús. Tu presencia es mi casa, Señor. Tu amor, Señor, es todo para mí. Mi Señor, porque tuyo es el reino. Sintonízanos todos los miércoles a las 7:30 p.m. y los domingos a las 11 a.m. a través de nuestro canal en YouTube Iglesia Betel, en tu smartphone, tableta o si prefieres en tu Smart TV. Y suscríbete para que recibas notificaciones. Escríbenos tus peticiones a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram o enviando un email a info@ministeriobetel.org. Recuerda que puedes continuar apoyando financieramente nuestro ministerio a través de la aplicación Church Center en tu celular ingresando a nuestro sitio web www.ministeriobetel.org o enviando un mensaje de texto con el valor de tu aporte al código 84321. Que Dios bendiga y multiplique tu semilla. En mi corazón hay un clamor, deseo insaciable. Me rindo a ti, mi Dios, entregado iré en pos de ti. Benditos los sedientos, pues su sed saciará. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu, para poder proclamarte y testigo yo seré de Jesús. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu, para poder proclamarte y testigo yo seré de Jesús. En mi corazón hay un clamor, deseo
Aleluya. Hola, Dios les bendiga. Quiero darle un saludo a la iglesia del Señor Jesucristo, la iglesia Betel, con todo mi corazón, en la paz de nuestro Cristo precioso, de nuestro Dios santo y maravilloso. Desde aquí, desde la ciudad de Medellín, la iglesia Centro Familiar Cristiano les saluda y damos gracias a Dios que nos da la oportunidad de poder llegar a ustedes allí a través de la palabra. Gracias a la invitación a los pastores que han tenido a bien invitarme para compartir un mensaje de la palabra del Señor al corazón de este pueblo hermoso allí en la iglesia Betel. Así que les saludo y vamos a iniciar allí la palabra del Señor. Le pido toda su atención, todo su cariño por la palabra, que en su corazón haya un deseo profundo de que Dios te pueda hablar, de que Dios te pueda ministrar, entendiendo que Dios siempre lo hace. Dios siempre tocará nuestro corazón y si nuestro corazón está dispuesto, Dios siempre hablará a lo más profundo y a lo más íntimo de nuestra alma. Y es un Dios que habla a cada uno de nosotros, a la familia, en estos tiempos de cuarentena en los cuales hemos tenido que estar en nuestros hogares guardándonos, cuidándonos para no contagiarnos ni ser problema para otras personas, obedeciendo a la voz que el gobierno en los diferentes países y naciones ha pedido. Y aquí estamos, pero bendecidos, contentos, trabajando para el Señor, haciendo la obra de Dios. Así que quiero invitarle para que deje que la palabra, que el Espíritu Santo de Dios fluya con libertad en su corazón. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que no solamente nos hable, sino que pueda Él tocar su vida en esta noche o en este tiempo y podamos sentir ese fuego de Dios, sanidad si es necesario, porque de pronto estás enfermo, enferma, pasando alguna situación de salud o allí en toda esta situación de falta de poder ir al trabajo, de congregarnos en nuestra iglesia físicamente, pero como iglesia que somos cada uno de nosotros, lo hacemos a través de este medio y Dios igualmente nos va a bendecir. Quiero compartirle una palabra que está inicialmente, vamos a tomar lectura en la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 4, el versículo 16. Y dice la palabra del Señor de Romanos 4, 16 así: por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho: así será tu descendencia. Y escuche esto tan importante, versículo 19: y no se debilitó en la fe, al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de las promesas de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Le invito a que oremos, a que nos presentemos delante del Señor y pidamos a Él que su palabra pueda correr como un río sobre nuestras vidas. Soberano y eterno Dios, te damos gracias. En este momento, Señor, levantamos una oración. Nos presentamos delante de ti, Señor, porque tu palabra es para nosotros, Señor, el alimento más importante. Porque cuando vamos a tu palabra, Señor, ella habla a nuestro corazón, por cuanto tú eres un Dios que habla, conociendo nuestra condición, sabiendo, Señor, nuestras necesidades, entendiendo como Dios qué es lo que hay en cada uno de nosotros, Señor, y sobre todo en este tiempo de cuarentena en el cual nos encontramos.
Tu palabra, Señor, es tan eficaz como en otros momentos. Y a través de ella tu pueblo, la iglesia de Jesucristo, encuentra la paz, encuentra la fortaleza, encuentra el alivio, encuentra, Señor, el direccionamiento para poder, oh Señor, seguir caminando un poco más. Queremos, Señor, agradecerte porque nos permites escuchar tu palabra y al leer, Señor, poder recibir el testimonio de un hombre como Abraham, que pudo en medio, Señor, de circunstancias difíciles, en medio de situaciones que él no podía ver, en medio, Señor, de circunstancias físicas que nos cuenta la palabra de él, de su esposa, creyeron y no se debilitaron en la fe. Ayúdanos a nosotros a no debilitarnos en la fe, aun cuando no veamos, porque tenemos a un Dios que es justo y que es veraz a nuestro lado. Señor, gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema que yo quiero tratar en este momento lo he titulado Creer y creerle. Y obviamente cuando estamos hablando de creer y creerle, nos referimos a Dios, a la persona a la cual nosotros necesitamos creerle, además de creer en Él. Porque la persona de Dios no es cualquier persona, sino que es el Dios todopoderoso, el Dios de los ejércitos, es el Rey de reyes y el Señor de señores, es el creador de todo el universo, es el que puede dar, el que puede quitar, el que puede poner, el que puede hacer tantas cosas según su voluntad, porque en Él está el poder, la gloria, en Él están todas las cosas maravillosas. Entonces cuando el Señor a mí me invita a que yo crea, pero que además yo le crea, entonces yo debo hacerlo, tú tienes que hacerlo, la familia tiene que hacerlo, la iglesia debe hacerlo, porque es la única manera en que nosotros podremos avanzar, no simplemente porque la vida está funcionando y caminando y respiramos, no, sino porque en nosotros hay una vida, y esa vida es la vida en abundancia que Cristo nos ha dado en el momento que nosotros vinimos a la salvación de nuestra alma. Entonces la palabra de Dios allí a los Hebreos en el capítulo 11 versículo 6 nos habla de la fe. Todo este capítulo desde el 1 en adelante nos viene hablando de la fe, pero allí hay una parte importante que dice el escritor bíblico que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y esta parte me pareció bien importante recordarla porque es una verdad. No podemos cambiarla. Si yo me acerco a Dios, si yo quiero creer en el Señor, si yo quiero creerle a Dios, es necesario que yo crea primeramente que Dios existe, pero que no solamente existe, sino que es galardonador. La palabra galardonador quiere decir quien paga o premia. Así que Él paga o premia y tiene esta autoridad de pagar o de premiar porque es Dios. ¿Y a quién premia Dios? ¿A quién el Señor paga? Diga, a mí, pastor, a mí Dios me paga, a mí Dios me premia. Él es galardonador mío porque yo lo estoy buscando. Entonces, cuando miramos esta palabra, entendemos que Dios está hablando de que es necesario que creamos, pero que también le creamos a Dios. Que nosotros cuando nos movemos en esta verdad de creer y de creerle a Dios y caminamos en esta gran verdad, vamos a experimentar algunas cosas importantes. Vamos a experimentar seguridad, vamos a experimentar confianza, vamos a experimentar descanso. Habrá una mejor respuesta ante todas las cosas que nosotros podamos enfrentar en el día a día, en el año, en la semana, en estos tiempos. Qué diferencia tan grande hay, amado, cuando nosotros podemos hoy agradecerle a Dios que estamos en su presencia, porque hay una cantidad de gente que no cree en Dios ni le ha creído a Dios, o que de pronto simplemente se han quedado en creer
y saben que hay un Dios, saben que Jesucristo es el Hijo de Dios que murió en la cruz del Calvario, pero hasta ahí llega su experiencia espiritual. Y esto lo lleva a que en momentos como los que estamos viviendo haya luchas, haya batallas, sea más difícil enfrentar estas situaciones, sea más complicado preguntarse qué va a pasar después de todo esto, y qué va a suceder mañana, y cómo será cuando se reactiven, o cómo será ahora que ya se están reactivando todas las cosas, etcétera, etcétera. Entonces no es así con el Hijo de Dios, porque aunque el Hijo de Dios está en una realidad tanto como las demás personas, y sabemos que tenemos que reactivarnos, y sabemos que tenemos que volver nuevamente a nuestras labores, y que se volverán a abrir muchas áreas de trabajo, etcétera, etcétera. Es distinto desde nuestra perspectiva, porque sabemos que eso no lo vamos a enfrentar solos, que tú y yo lo vamos a enfrentar de la mano de Dios. Y por eso el escritor bíblico, el apóstol Pablo, dice: a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Mire qué lindo eso, y algo que lo repetimos, lo recitamos, pero también lo creemos. Pero los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudarán para bien. ¿Tú amas a Dios? Yo amo a Dios. Entonces, ¿de qué preocuparnos? Si amamos a Dios y hemos sido llamados conforme al propósito de Dios, entonces todas las cosas nos ayudarán para bien. Si no tenemos al Señor, todo es más difícil, todo es más complicado. La vida hay que seguirla viviendo, pero con muchas dificultades, con muchas crisis, porque no tendremos esa capacidad de decir: Señor, oh Dios, ayúdame, Señor, susténtame, Señor, favoréceme, Señor, extiende tu mano. Pero el cristiano, por muy mal que le vaya, le va bien. Gloria al Señor. Vamos a definir dos términos importantes que estamos mirando aquí en este tema, en esta predicación. El primero de ellos es definir qué es creer en Dios. Es importante entender claramente qué es creer en Dios. Creer en Dios se refiere a aceptar la existencia de Dios, o a aceptar algún rasgo de su naturaleza. No es necesario nacer de nuevo para creer, o ser regenerados para reconocer que Cristo es real. Podemos ver nosotros en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 8, versículo 29, y en Santiago 2:19, que hasta los demonios, nos dice allí las Escrituras, saben que Jesús existe y creen que Él es el Hijo de Dios. Cuando leemos estos dos textos, nos vamos a encontrar que aún los demonios tiemblan, que los demonios creen, que los demonios declaran: tú eres el Hijo de Dios. Lo vemos en el mover de Cristo, allí en su ministerio, cada vez que se enfrentó allí ante los demonios que poseían las personas, la gente que estaba opresionada por los espíritus malignos. Esos demonios temblaban, esos demonios creían, sabían quién era Él, que Él era el Hijo de Dios. Así que yo puedo creer, mucha gente puede creer, pero eso no es suficiente. Pero creerle a Dios nos habla de una fe, escuche esto, que acepta y cree lo que Dios dice. Ahí está la gran diferencia. Cuando yo le creo a Dios, entonces yo estoy aceptando, yo estoy creyendo lo que Dios me está diciendo. No sé si usted recuerda allí a este centurión que le dice al Señor: Señor, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Y él manifiesta que, siendo él un centurión, teniendo soldados, tenía autoridad, y que cualquier cosa que él dijera desde este punto de vista, desde esta autoridad que él tenía delegada allí por ser un centurión, esto era obedecido sin titubear. Estas palabras que él decía eran obedecidas sin replicar. Pero él entendió que aquel que estaba delante de él no era cualquiera, era Cristo. Él creyó, y también creyó que lo que él dijera, eso sería realizado. Y por eso le dice: solamente di la palabra y mi criado sanará. Así que creerle a Dios es eso. Creerle a Dios es recibir, escuche, el testimonio de Dios. Cuando creemos, activamos la gracia y la misericordia de Dios a favor nuestro. Si tú crees
tienes un beneficio, porque cuando tú le crees y le crees a Dios, ese creerle a Dios activa en el mundo espiritual la gracia, activa en el mundo espiritual, hermano, cosas importantes que vienen a nuestro favor. Cuántos milagros, cuántos prodigios, cuántas cosas extraordinarias hemos podido ver y somos testimonio, sus pastores, sus hermanos en la fe, una y otra vez, cuando hemos pedido a Dios, creyéndole a Dios que Él puede hacer un milagro, que Dios puede abrir una puerta, que Dios puede romper una cadena de ataduras, que Dios puede transformar un hogar, que Dios puede cambiar una economía, que Dios puede hacer muchas cosas. Lo hemos visto. El que le cree, como dijo el Señor, verá la gloria de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. No sé si tú lo puedes alabar allí, si tú lo puedes bendecir allí donde tú estás, en tu casa, con tus hijos, pero si lo puedes hacer, hazlo en este momento y dile: Señor, yo te doy gloria, porque de verdad cuando yo te creo, cuando yo activo mi fe en el creerte, Señor, entonces yo veo en el mundo espiritual, en el mundo material, que se activan muchas cosas a mi favor. Alabado sea el nombre de Dios. Cuando yo creo y le creo a Dios, estas dos cosas se van a fusionar. Como cristianos no podemos solamente creer, hay que creerle. Y cuando le estoy diciendo estas dos cosas se fusionan, se transforman en algo que llamamos fe, en algo que llamamos confianza, se transforman en vidas rendidas a los pies de Cristo, dispuestas a darlo todo por Él y dispuestas, escúcheme, a enfrentar la vida presente con firmeza, porque entendemos que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Mire que creer y creerle a Dios nos hace a nosotros declarar eso: Señor, si tú eres por mí, si tú eres por nosotros, si Dios es por nosotros, entonces ¿quién contra nosotros? Cuando creemos y le creemos, activamos la gracia, la misericordia de Dios a nuestro favor. La fe que cree a Dios es pues una fe que se levanta por sobre las adversidades, sobre lo adverso, porque no se afirma, escúcheme, en lo que el hombre es, sino en lo que Dios ha dicho. Es muy diferente, porque una cosa es lo que dice el hombre, pero cuando Dios dice, entonces ha sido Dios el que ha hablado. Y por eso el cristiano puede cambiar pronósticos por promesas. Por eso el cristiano puede decir, el mundo puede hablar, expresar. Ciertamente estamos escuchando tantas voces, tantas cosas, tantas noticias. Escúcheme, préstele atención antes que a todo eso a la voz del Dios que te ha llamado, del Dios que está delante de ti. Prestémosle atención y entendamos. Es mi experiencia como pastor por más de 30 años, que cuando yo aprendí a que por encima de cualquier voz está la voz del Señor, entonces mi vida ha venido cada día siendo más victoriosa, más bendecida, porque aun cuando yo he estado en pruebas, en crisis, en circunstancias adversas, en los mares embravecidos, sus pastores que están allí con ustedes saben, conocen, porque estuvieron con nosotros trabajando en el ministerio, y ellos conocen pruebas y adversidades por las cuales pasamos. Acabo de terminar hace un tiempo atrás una prueba en mi salud muy tremenda, donde tuve allí dificultades muy grandes, una infección que por poco me lleva a la muerte, y después otro proceso allí muy delicado, pero hoy estoy aquí predicándole la palabra de Dios a ustedes, predicándole la palabra de Dios a una iglesia que Dios ha entregado en nuestras manos, llamada el Centro Familiar Cristiano aquí en Medellín, y hemos podido ver que cuando yo le creo a Dios, que cuando yo le creo a ese Dios, entonces cambia las circunstancias, cambian las cosas. Hoy es una prueba muy grande a quién tú le crees, a quién tú estás oyendo. Es importante oír las noticias, es importante saber lo que está pasando, pero eso no nos puede mover de la fe, eso no nos puede mover a nosotros de la firmeza, porque el que da la última palabra, el que dice la última palabra es nuestro Dios y nuestro Salvador. Así que es
muy bueno creer y creerle a Dios. Y vamos a un personaje de la palabra del Señor, del cual yo quiero también traer aquí al mensaje de este momento, y es allí un personaje que considero que creyó y le creyó a Dios. No solamente creyó en Dios, sino que le creyó a Dios. Y este personaje del cual yo quiero traer algunas cosas importantes en cuanto a lo que estamos hablando se llama Noé. Y en Hebreos 11, versículo 7, este versículo nos dice de la siguiente manera, Hebreos 11, versículo 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe, escuche, condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Así que Noé es ese personaje en este momento que considero como pastor, como estudioso de la Biblia, que nos puede ayudar a entender el valor, el resultado, el significado de creer y de creerle a Dios. Porque Noé está allí en el capítulo 11 a los hebreos dentro de esa galería que pudiéramos decir la galería de los hombres y de los personajes de la fe. A través de la historia bíblica, Noé aparece allí. ¿Quién era Noé? Noé está dentro de la 10ª generación de Adán y es parte de la línea genealógica de Set. Su padre se llamó Lamet, le dio el nombre Noé, que significa o está asociado con descanso. Mire qué interesante. Sabemos que los nombres en la Biblia no eran puestos simplemente al mirarle la cara al bebé o a la bebé y ver, tan lindo el niño, ¿qué nombre le ponemos? Ponerle tal cosa. No, sino que tenían significados proféticos, tenían significados importantes. Cuando Noé nace, su padre, su madre le colocan descanso. Y pienso que esto no fue casualidad, sino que proféticamente eso fue lo que vino a generar Noé en el momento de la crisis, en el momento coyuntural en el cual él se encontraba en sus días. Vino a traer descanso a un mundo en el cual no había otra cosa que maldad, no había otra cosa, hermano, que violencia, nos describe la palabra de Dios, porque eso fue los días en los que él vivió, allí donde el Señor describe de una forma bastante dolorosa y nos dice la palabra, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Génesis 6:5 nos dice esta gran verdad. Días cuando la tierra era corrupta, llena de violencia, eran días donde Dios finalmente tiene que decir basta ya. Ese basta ya de Dios que se dará también en nuestras generaciones, en nuestro tiempo, en el final de los tiempos. Ya Dios dirá basta ya de esta corrupción, basta ya de esta violencia, basta ya de un hombre corrupto, de un hombre pecador, de hombres y mujeres que no quieren desde ningún punto de vista escuchar el mensaje de la salvación que yo les estoy dando a la tierra a través de la iglesia, a través de mis siervos. Entonces esto era la condición. Pienso que no es muy diferente a hoy. Hoy estamos viviendo como en los días de Noé, todas estas situaciones, no importa cuál sea la nación. Tú puedes estar allá en los Estados Unidos, yo acá en Colombia, otros en otras naciones, en Europa, pero ahí, con tristeza podemos decir hay violencia, hay corrupción, hay maldad, hay pecado, y esto va de mal en peor. Cada día va más fuerte, más evidente, más constante esta actitud del ser humano de alejarse de Dios. Entonces quiero que miremos primero que Noé creyó y le creyó a Dios porque él fue advertido por Dios de cosas que aún no se veían. Y es importante entender que la fe nos declara eso.
No solamente la certeza de lo que espero, sino que también la fe es la convicción de aquello que yo no veo. Así que aquí estamos viendo que en Noé había fe, o sea, un creer y un creerle a Dios. Él creía en Dios, pero también tenía fe en Dios. Y cuando Dios le habla, lo advierte de cosas que aún no se veían, porque Dios, como todos sabemos, habla con Noé, le explica todo esto y le hace que comience a construir un arca allí. Un arca en la cual él, su familia y los animales por parejas se salvarían. Pero creemos y crea que no era solamente para ellos y los animales, sino que la puerta del arca estaba dispuesta para dejar entrar a todos aquellos que pudieran ser sensibles a la voz de Dios a través de este pregonero como Noé. Pero no fue así. Que vemos que nos relata la palabra de Dios allí en el texto bíblico. Cuando miramos en Génesis, nos relata a una gente burlándose, gente mofándose, gente que veía y preguntaba: ¿y tú qué haces? Y a medida que fue tomando forma esta arca, fue peor, porque se dieron cuenta: pero este hombre está haciendo semejante nave y no llueve. No hay lluvia, así que Él nos habla de que va a venir un diluvio. ¿A qué horas? Él nos habla de que va a venir una destrucción sobre la tierra. Él nos habla de que esa arca está siendo construida para salvar, para que no se destruya todo. Y la gente no creyó. Entonces, hermano, la gente no creyó porque no vio. Pero tú y yo, aunque no veamos, creemos. Es lo que tú eres. Eso es lo que te pasa a ti, amado hermano, hermana, familia. Eres de aquellos que, como Noé, sin ver, creemos. Yo te bendigo, yo te felicito y yo doy gloria a Dios, porque en medio de un mundo tan incrédulo, en medio de un mundo tan perverso, necesita Dios hombres y mujeres que podamos creer aún cuando no veamos. Aleluya. Número 2, Noé creyó y le creyó a Dios porque dice la palabra en Hebreos: condenó al mundo. O sea, la fe de Noé, al tomar a Dios según la palabra, condenó la infidelidad del mundo. Puede que la gente se haya burlado de él, que lo hayan llamado tonto o lo hayan llamado loco, pero Noé terminó siendo, escúcheme, el más cuerdo de todos. Es la esencia de la cordura, el tomar seriamente lo que a nosotros Dios nos dice. No es, hermano, locura atender lo que Dios nos dice, es cordura. Es locura no atender lo que Dios a nosotros nos habla. Cuando usted ve a la gente que se burla, que se ríe, que le parece tonto, que tú en esta cuarentena nombres a Dios, hables de Dios, te conectes para escuchar la palabra de tu iglesia y estés allí atento a lo que Dios está hablando. Para muchos eso es una locura, pero qué gloriosa locura, dijo Pablo, la locura de la cruz. Pero hermano, nosotros que somos vistos como locos, somos los más cuerdos. Noé fue visto como loco, pero era más cuerdo que aquellos que decían que él era loco. Dios, escuche, es un Dios de juicio justo, quien debe castigar el pecado. Si Dios no castigara el pecado, es como el padre que dice amar a sus hijos, pero no los reprende, pero no los educa, pero no los corrige. Eso no es amor. Así que si Dios te ama y Dios me ama, nos va a corregir, nos va a disciplinar, nos va a exhortar, nos va, hermano, en el momento que se necesite, a tener que llamar la atención, y si es preciso tiene que castigarnos. Pero ese es el amor de Dios. Él es un Dios que ha provisto un camino para escapar a su juicio. Lo hizo con Noé por medio del arca, y escúchame, hoy a través de Cristo Jesús, el arca de la salvación, que es Jesucristo el Salvador, podemos nosotros obtener la salvación. Y esto quiere decir que, hermano, si alguien se condena, no es porque Dios no haya pregonado su palabra. Si alguien no quiere recibir a Cristo en su corazón y verlo a Él como el arca de la salvación,
entonces ya no es problema de Dios, porque el amor de Dios es tan grande que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y termino diciéndole que Noé creyó y le creyó a Dios y fue heredero de la justicia. Y quiero que estemos muy atentos en esta última parte de este mensaje, de este momento, porque él fue heredero de la justicia. Heredero, entendemos todos que es aquella persona, hijo, que tiene derechos a la muerte de sus padres o progenitores. Si ellos tienen bienes, de poseer esos bienes que son de sus padres, de sus parientes. Y un heredero se alegra porque hereda. Cuando uno tiene padres que tienen recursos, en ningún momento uno querrá que ellos se vayan, mueran, pero al morir ellos van a dejarnos esos recursos, van a dejarnos ese patrimonio, y nosotros de ahí en adelante lo tenemos que administrar y sacarlo adelante, pero nos vamos a sentir contentos porque eso viene como un beneficio, viene como una ayuda. Noé se convirtió en heredero de justicia a causa de su disposición para creer y creerle lo que había Dios prometido. Y ahí es donde está el premio, hermano, la herencia. Que si nosotros como Noé somos, hermano, gente que podemos creerle a Dios en todo lo que Dios ha prometido, en todo lo que Dios ha dicho, entonces seremos herederos y coherederos con Cristo. La fe, el creerle a Dios, nos introduce a Cristo, quien es el heredero de todas las cosas. Solamente podemos heredar esa justicia al ser unidos con Cristo Jesús. Qué hermoso, amado hermano, amada iglesia en línea. Qué linda, amada iglesia de Betel. Les bendigo con esta palabra y vamos a orar. Vamos a decirle: Señor, ayúdanos no solamente a creer, sino a creerte todo el tiempo. Y le digo todo el tiempo porque no es suficiente que creamos y le creamos a Dios por un tiempo, por un periodo, por años, y después dejemos de hacerlo. Y la pregunta, ¿por qué muchos lo hacen? Porque las circunstancias se levantan, las pruebas, el enemigo se levanta, y muchas veces todo eso desanima, quita de nosotros muchas cosas. Pero el que verdaderamente cree y le cree a Dios no se moverá de su firmeza. Así que no te muevas de la firmeza en la cual Dios te ha puesto en Cristo Jesús. Caminemos en victoria, miremos hacia adelante, entendamos que nosotros estamos en las manos de Dios y que el Dios que está con nosotros ha dicho: confía, ten paz, ten gozo, ten tranquilidad. Yo estoy contigo, yo he vencido al mundo, yo estoy con cada uno de ustedes, yo voy delante de vosotros. Creámosle a Dios, no tengamos duda ninguna, no tengamos temor ninguno. Entendamos que si Dios, como le decía, es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No mire con preocupación, desdén, tristeza, ¿qué va a pasar después de que toda esta cuarentena y todo este proceso que ha sufrido el mundo pase? No se preocupe, creamos que Dios, que está con nosotros, nos ayudará a levantarnos, a proseguir. Si hay problemas económicos, el Dios que ha suplido antes, suplirá ahora y suplirá mañana. El Dios que ha hecho milagros, lo hará hoy, lo hará mañana por cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias, te bendecimos en este momento. Tu palabra ha sido ministrada, Señor, y yo, oh Dios, he creído en esta palabra, y por eso como predicador y pastor, Señor, oh Dios, la doy a tus hijos, la entrego a tu pueblo que está escuchando en este momento, Señor, que escuchará esta grabación en otras oportunidades. Padre, háblanos, ministranos, Espíritu Santo, y que podamos entender, Señor, que creyendo y creyéndote nos irá mejor. Veremos la gloria de Dios,
caminaremos confiados, caminaremos tranquilos, caminaremos en paz. Nada, Señor, nos atormentará, ni nada vendrá, Señor, para robar nuestra paz, sino que estaremos allí a tu lado, bendecidos, luchando, sí, porque la realidad es que tu pueblo es un pueblo de lucha, de batalla, es un pueblo de valientes, es un pueblo de gente esforzada, es un pueblo de hombres y mujeres valerosos, y eso no se nos ha quitado. Esta pandemia no nos ha quitado nada de eso, al contrario, Señor, con más fuerza nos levantamos sabiendo, Dios, que la iglesia de Cristo, que el pueblo de Dios es la esperanza, es, Señor, oh Dios, esa esperanza en este mundo, en este tiempo de crisis. Muchas gracias, Señor. Yo bendigo a mis hermanos, bendigo a los pastores, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Shalom, Dios les bendiga. Paz para todos.